Oiga, y en torno a estos aspectos vamos a conversar con Eduardo Backhoff. Él es especialista en evaluación educativa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ex consejero presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y, bueno, presidente de Métrica. Bienvenido, Eduardo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Tania. Oye, primeramente, comentaba yo en torno a estos análisis, reportes realizados por este organismo, pues que ya desapareció, del que tú formaste parte, del INE, sobre el estado de las escuelas. Está ahí el tema sobre la mesa en torno a que uno de los estados que podría ser los primeros, si no es que el primero en volver a las aulas, a las clases presenciales, sería Campeche, pero veía yo en estos reportes que Campeche, bueno, pues cuenta con las mayores carencias en cuanto a drenaje en sus escuelas, con 96.5%. ¿Qué decir? Ustedes, bueno, tú que formaste parte de este organismo, que pues elaboraron este trabajo, estos análisis. Pues Tania, mira, lo que yo supongo es que nos vamos a encontrar con una sorpresa o muchas sorpresas desagradables en términos de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, lo que va a ser muy difícil o más difícil el que se pueda regresar a clases de manera segura y continua. Entonces tendrán que hacer un inventario de las condiciones de cada escuela y la posibilidad que tienen estas para poder regresar. Anteriormente, una cantidad importante de escuelas, especialmente las más pequeñas y las más alejadas, las multigrado, pues no tenían una infraestructura adecuada. Ahora pues se va a incrementar el número de estas escuelas y tendrán que hacer primero un trabajo de adaptación para volver a lo que antes tenían al menos y después pensar en que se pueda regresar a clases de manera segura. Oye, llevamos ya prácticamente un año con clases en casa. Y bueno, pues hoy que se pone el tema sobre la mesa de regresar a las aulas, a clases presenciales, bueno, pues está ahí, por supuesto, estas cifras terribles que yo compartí al inicio de este espacio de 244,000 escuelas de educación obligatoria en territorio nacional. 1 de cada 5 no cuentan con agua regularmente, es decir, 43,000. ¿Habrá oportunidad de regresar, de dotarlas de lo necesario para poder regresar a clases de forma segura? ¿Cuánto tiempo podría llevar esto? ¿Y realmente ves una intención política por parte del gobierno federal de realmente pues poner esto en orden? Pues mira, te comento al margen porque es muy importante esto. Hay un reporte recién publicado por el Banco Interamericano del Desarrollo y la propia UNESCO, que se llama el reporte de reabrir las escuelas en América Latina y el Caribe, claves, desafíos y dilemas para este regreso. Ahí ellos exponen más o menos cómo es la condición de los países de América Latina y el Caribe, donde está México, y en donde hacen una serie de propuestas y sugerencias para que esto pueda tener una viabilidad. Y la primera de ellas, que es donde nos vamos a topar con pared, es el incremento en el gasto educativo. Ellos comentan que si no hay una inyección adicional al gasto educativo para nuevamente reabrir las escuelas, no va a ser posible que esto suceda de manera al menos segura, y que esta es la primera condición en la que ellos ponen atención. Hay otras 3 que me gustaría mencionar. La segunda es que debe de emitir lineamientos claros para evitar la propagación de los contagios, entre ellos el cubrebocas, el gel antibacterial. Fíjate, la conformación de grupos pequeños de estudiantes, es decir, que tiene que haber más grupos para que no haya una concentración de estudiantes en pequeñas áreas, entre otras actividades, más la necesidad de que los estudiantes tengan la posibilidad de seguirse conectando para que haya actividades en línea y no todo sea necesariamente
en la escuela como anteriormente era. Y finalmente, y esto es lo que tú estás mencionando, que falta contar o al menos generar un sistema de indicadores para saber cómo están cada una de las escuelas y saber en cada caso si es posible o no regresar a clases y qué es lo que se requiere para poderlas mantener o tener en las condiciones que son adecuadas para ello. Entonces, estas son 4 de las observaciones o recomendaciones que hacen la UNESCO y creo que en este momento pues tendrían el gobierno que revisar si la política de austeridad en materia de educación que acaba de publicar y que acaba de comunicar la nueva secretaria de Educación es viable, porque sin una inyección económica esto no va a ser posible, Tania. Comentaban otros especialistas en torno a un recurso que hay del programa denominado La Escuela es Nuestra. Sin embargo, es un recurso que no todas las escuelas están recibiendo. Son 170,000 escuelas, un recurso de 12,000 millones de pesos. Y bueno, algunas de estas escuelas han dedicado ese recurso para canchas de básquetbol, etcétera. Sin embargo, pues no se ha puesto sobre la mesa pues aspectos fundamentales que tienen que ver, por supuesto, con garantizar la seguridad en cuanto a salud para los pequeñitos y también para los profesores. Pues mira, yo creo que tiene que haber un fondo especial, etiquetado, completamente dirigido a la reconstrucción o la renovación o la reparación o la adaptación, todas estas cosas de cada una de las escuelas. Y yo pienso, ¿verdad?, que de hecho el regreso a clases pudo haber sido desde antes, en todas aquellas escuelas o comunidades en donde habían las condiciones para regresar y no se tenían que haber esperado necesariamente a que todo el estado esté en verde, porque, digamos, se perdió mucho tiempo y por lo tanto muchísimas oportunidades de aprender. Entonces, ahora que empiezan a ver o digamos tomar en serio el regreso a clases, lo primero que van a tener que hacer es un diagnóstico de cuáles escuelas sí pueden regresar, en qué condiciones y cuáles no, y qué se tiene que hacer o qué invertir para que estén listas. Pues yo no digo que para este año, lo veo muy difícil que todas regresen este año, pero al menos para prepararse para el año que viene. Escuelas, bueno, sin agua potable, sin drenaje, sin sanitarios, sin electricidad y, bueno, sobre todo en las zonas pues con menos recursos del país. ¿Sería este el momento en que México pudiera sacar adelante esta terrible situación en la que se encuentra pues gran parte de las escuelas? Sí, pues debería de aprovecharlo. Ahora, es un gasto millonario, porque si antes había una cantidad importante de escuelas, como tú dices, que no tenían pisos, que no tenían baños, que no tenían mesabancos, que no tenían ventanas y puertas y las condiciones mínimas, vamos a decir, dignas para que un niño fuera a clases sin la pandemia. Ahora, con la pandemia, pues se hace mucho más importante el que esas condiciones físicas de infraestructura, pero también de equipamiento, porque si no hay equipamiento, pues los niños no van a poder regresar como debieran de hacerlo. Entonces sí sería una oportunidad, veámoslo de esta manera, para que el sistema educativo se renovara en infraestructura y en equipamiento, digamos, a raíz de la pandemia, y que pudieran tener pues las mínimas condiciones, yo ya no diría las mejores, las mínimas condiciones de seguridad y de salubridad para que puedan, digamos, tener éxito el regreso a clases. Ahí está la información. Eduardo Bakov, especialista en evaluación educativa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ex consejero presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y, bueno, también presidente de Métrica. Gracias por estos minutos con Mega Noticias. Gracias, Tania. Un saludo a tu auditorio. Muy buenas tardes. ¿Qué opina usted? Ya sabe, puede opinar @Meganoticias TVC en Facebook Live, en Twitter también. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos.